Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo, no al siglo XIX ni al Renacimiento, sino 2000 años atrás, a un pequeño pueblo polvoriento en Galilea. Estás rodeado de agricultores, pastores y pescadores, y entre la multitud aparece un hombre que todos llaman Jesús de Nazaret. Ahora te hago la pregunta, ¿podrías reconocerlo? Lo curioso es que, a pesar de ser la figura más influyente de la historia, los evangelios nunca describen cómo era físicamente Jesús. No tenemos detalles sobre el color de sus ojos, la longitud de su cabello o su estatura. En nuestra cultura estamos llenos de imágenes, desde un Jesús rubio y de ojos azules en el arte europeo, hasta representaciones modernas con rasgos latinos o africanos. Pero esas son interpretaciones, no descripciones históricas. Entonces, ¿qué sabemos en realidad? Para responder, necesitamos analizar tres fuentes: la Biblia, el contexto histórico y arqueológico del siglo I, y los primeros testimonios y tradiciones cristianas. Y antes de empezar, quiero dejar claro algo. No se trata de destruir la fe con datos históricos, ni de pintar a Jesús como un personaje de museo. Al contrario, entender cómo era realmente en su humanidad nos permite conectarnos más con él. Recordar que caminó sobre el polvo, que sudó bajo el sol de Palestina y que vivió como cualquier otro hombre de su tiempo. El historiador británico Joan Taylor escribió que Jesús fue un judío del Mediterráneo oriental y su aspecto debió reflejarlo. Parece una obviedad, pero esa frase rompe con siglos de estereotipos construidos por el arte. Lo que vamos a hacer aquí es quitar capas de idealización y tratar de reconstruir con la mayor honestidad posible cómo era aquel hombre que cambió la historia. En este primer apartado quiero que te quedes con una idea. No tenemos un retrato directo de Jesús. Lo que sí tenemos son pistas, culturales, bíblicas y científicas. Y esas pistas, cuando se conectan, nos llevan a un retrato mucho más realista que cualquiera de las pinturas que conocemos. En los siguientes apartados vamos a responder paso a paso. ¿Qué dice la Biblia sobre su aspecto? ¿Qué nos revela la historia y la ciencia sobre cómo lucía un judío del siglo I? ¿Qué importancia tiene esto para nuestra fe y cómo cambia la forma en que lo vemos? Así que quédate conmigo, porque lo que descubrirás puede sorprenderte. Jesús probablemente no se parecía en nada a las imágenes que crecimos viendo. Lo primero que sorprende al leer los evangelios es que ninguno se detiene en describir la apariencia física de Jesús. Marcos, Mateo, Lucas y Juan nos cuentan cómo hablaba, cómo actuaba, cómo reaccionaban las personas ante él, pero nunca nos dicen si era alto, bajo, fuerte o delgado. Esta omisión no es casual. En la cultura judía de la época no se solía dar importancia a la descripción física, sino al carácter y a las acciones. Sin embargo, la Biblia sí nos ofrece algunas pistas indirectas. En Isaías 53:2, un pasaje mesiánico, se dice: «No tenía aspecto hermoso ni majestad que atrajera nuestra atención, ni apariencia que nos hiciera desearlo». Este texto, aunque es profético y no necesariamente un retrato literal, sugiere que Jesús no destacaba físicamente entre los demás. Esto contrasta con muchas imágenes artísticas donde aparece como un hombre extraordinariamente atractivo, con facciones perfectas y porte aristocrático. Otro detalle lo encontramos en los relatos de la pasión. Cuando Judas Iscariote lo entrega a las autoridades en el huerto de Getsemaní, utiliza un beso para señalarlo. Mateo 26, 48-49. Esto nos indica que Jesús no tenía rasgos que lo distinguieran con facilidad de los demás discípulos. Si hubiera sido mucho más alto, más fuerte o físicamente diferente, no habría hecho falta una señal para identificarlo en medio de un pequeño grupo. Tampoco hay pruebas en la Biblia de que Jesús llevara el cabello largo, como suele representarse en el arte. De hecho, en 1 Corintios 11:14, el apóstol Pablo menciona que la naturaleza misma enseña que deshonra al varón dejarse crecer el cabello. Aunque este texto refleja más una costumbre cultural que una regla absoluta, sugiere que los hombres judíos del siglo I solían llevar el pelo corto o moderado, no melenas extensas. Respecto a su ropa, los evangelios sí nos dan pistas claras. Jesús vestía como cualquier otro judío de su tiempo, una túnica sencilla, un manto, talit y sandalias. En Juan 19:23 se menciona que su túnica era sin costura, tejida de una sola pieza, lo cual indica cierta calidad, quizá un regalo o un símbolo de unidad, pero nada extravagante. Sus ropas eran prácticas, pensadas para caminar por largas jornadas y predicar al aire libre. En conclusión, la Biblia nos deja entrever que Jesús era un hombre común en su apariencia externa, alguien que se mezclaba fácilmente en la multitud. Su impacto no provenía de cómo lucía, sino de lo que decía y hacía.
Esa normalidad física puede ser incómoda para quienes imaginan a Jesús como un líder carismático de aspecto deslumbrante, pero en realidad refuerza un mensaje profundo. Lo extraordinario de Jesús no estaba en su rostro ni en su estatura, sino en su vida, sus palabras y su misión. Si la Biblia nos da solo pistas, la historia y la arqueología nos ayudan a completar el retrato. Jesús nació y creció en Nazaret, una aldea de Galilea en el siglo I, dentro del Imperio Romano. Para saber cómo lucía físicamente, necesitamos mirar cómo eran los judíos de esa región en ese tiempo. Los estudios antropológicos han analizado esqueletos encontrados en cementerios judíos del primer siglo. La conclusión es que un hombre promedio de la zona medía entre 1,60 y 1,70 metros y pesaba unos 50-65 kilos. No eran personas robustas. Esto significa que Jesús no era blanco de piel como lo pintaron los artistas renacentistas, pero tampoco muy oscuro como a veces se imagina. Su tez debía estar marcada por el sol y el trabajo al aire libre. Los rasgos faciales más comunes eran nariz prominente, pómulos marcados, ojos oscuros y cabello ondulado o rizado, generalmente de tono negro o castaño oscuro. Aquí hay un detalle importante. La arqueología muestra que los hombres judíos solían llevar barba recortada y cabello relativamente corto, en contraste con las imágenes medievales que lo muestran con cabellos largos y sueltos. En 2001, el forense británico Richard Neve realizó una reconstrucción facial basada en cráneos judíos del siglo Pi. El resultado fue un rostro de ojos marrones, cabello oscuro y rizado, piel morena y una barba espesa. No era un retrato de Jesús en sí, pero sí una aproximación de cómo lucía un hombre típico de su tiempo y región. Esa imagen, más cercana a un campesino de Medio Oriente que a un modelo europeo, probablemente se parece mucho más al verdadero Jesús. También debemos recordar que Jesús era carpintero. Marcos 6:3. Una ocupación que en su época incluía no solo trabajar con madera, sino también con piedra y materiales de construcción. Eso significa que su cuerpo estaba acostumbrado al esfuerzo físico, brazos fuertes, manos ásperas y un aspecto curtido por el trabajo diario. Lejos de la figura delicada que vemos en algunos cuadros, lo más probable es que Jesús tuviera la apariencia de un trabajador rudo y resistente. Si un viajero romano lo hubiera visto en las calles de Jerusalén, seguramente no lo habría distinguido de cualquier otro judío galileo. Y ahí está lo sorprendente. Jesús no destacaba por un físico fuera de lo común, sino por su autoridad al hablar y por la fuerza de su carácter. En resumen, la historia y la ciencia nos llevan a un retrato realista. Un hombre de estatura media, piel morena, ojos oscuros, cabello corto y barba, con el cuerpo de alguien que trabajaba duro con sus manos. Quizá no llamaba la atención en la multitud, pero al abrir la boca, todos sabían que no era un hombre cualquiera. Después de todo este recorrido, las pistas bíblicas, la evidencia histórica y los estudios científicos, podemos acercarnos a un retrato mucho más realista de Jesús. Y quizás lo más importante no es tanto cómo lucía físicamente, sino qué significa para nuestra fe que no se destacara por su apariencia externa. Lo primero que debemos notar es que la ausencia de una descripción física en los evangelios es intencional. Los autores no buscaban que la gente recordara cómo era el rostro de Jesús, sino qué dijo, qué hizo y qué reveló de Dios. En un mundo obsesionado con la imagen, este silencio es un recordatorio poderoso. Lo que cambia vidas no es la estética, sino la verdad y el amor. El profeta Isaías ya lo anticipaba. No tenía hermosura ni majestad que atrajera nuestra atención. Isaías 53:2. Es decir, el Mesías no vendría a deslumbrar con belleza, poder militar o estatus social, sino con su humildad y obediencia. Y en los evangelios vemos exactamente eso. Un Jesús que se mezcla entre la gente, que come con pecadores, que toca a los marginados, que lava los pies de sus discípulos. Su autoridad no estaba en su aspecto, sino en la coherencia entre sus palabras y sus actos. Esto tiene una enseñanza profunda para nosotros hoy. Vivimos en una cultura que valora lo superficial, el físico, la ropa de marca, la apariencia en redes sociales. Pero Jesús rompe con esa lógica. Si el Hijo de Dios eligió venir al mundo sin atributos externos llamativos, es porque quería recordarnos que lo verdaderamente eterno no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Otro aspecto clave es que la apariencia común de Jesús lo hacía cercano y accesible. No era un rey inalcanzable vestido de oro y rodeado de lujos, sino un obrero galileo que conocía el cansancio, el hambre y la dureza de la vida. Eso significa que Dios no se reveló desde arriba, sino desde abajo, compartiendo la experiencia humana en toda su sencillez. Un Jesús con piel quemada por el sol y manos callosas nos habla más de empatía que de perfección estética.
Además, la ausencia de un retrato oficial tiene otra consecuencia poderosa. Cada cultura ha podido representar a Jesús con sus propios rasgos. Para algunos será de piel clara, para otros de piel oscura. Unos lo verán con cabello liso, otros con cabello rizado. Y aunque esas imágenes no sean históricamente precisas, reflejan algo verdadero. Jesús vino para toda la humanidad, no para un solo pueblo o etnia. Entonces, ¿cómo era realmente Jesús? Era un hombre de su tiempo y de su tierra, con un aspecto ordinario y sin nada que lo hiciera sobresalir físicamente. Pero esa misma normalidad es la que hace que su mensaje brille aún más. Si lo seguimos recordando 2000 años después, no es por su rostro, sino por su vida, su muerte y su resurrección. El verdadero retrato de Jesús no está en un museo ni en un libro de historia. Está en lo que hizo por nosotros y en cómo seguimos experimentando su presencia hoy. Al final, Jesús no vino a mostrarnos un rostro bello, sino el rostro invisible de Dios.